estoy. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación y bueno, y muchas gracias por estar conectados, ¿no? En este momento tan especial. Eh, me toca, digamos, hablar un poco de medicina. Yo soy economista de la salud, pero es importante, digamos, comenzar para tratar de delinear cuál es el panorama que nos pone el coronavirus. Me parece que hay demasiado pánico y hay demasiado como una atemorización en la sociedad respecto de esto. Yo creo que el coronavirus tiene dos escenarios. Uno es el escenario de una trinchera, que son las terapias intensivas, que son desbordadas por gente muy, muy mayor, muy enferma, que tiene un problema respiratorio y que necesita el, digamos, asistencia respiratoria. Y el hecho además de que estas personas mayores con coronavirus no salen rápido de terapia, necesitan entre 2 o 3 semanas, con lo cual muy fácilmente la terapia se ve desbordada. Y ahí vienen obviamente las historias de los médicos, que muchos que se contagian, y la historia de que hay que sacarle un respirador a uno de edad muy avanzada para dársela a otro, y todo esto que vemos. Y eso es lo que la sociedad consume. Pero la verdad es que el coronavirus no es una enfermedad muy mortal. Hay muchísima gente contagiada, en el mundo hay más de 1 millón de personas, esto va creciendo, pero la gran mayoría, esos son los que se detectaron, que tuvieron un síntoma y lo detectaron. Y la gran mayoría lo tiene en una forma muy, muy leve. Cuando uno mira la mortalidad, es baja, está haciendo, digamos, si bien es muy difícil medirla porque no se tiene el total de gente eh, contagiada, estamos hablando de una cosa de un 3% de los detectados, un 3% se moriría. De esos que se mueren, la gran mayoría son personas de 80 años con 2 o más enfermedades de base. Entonces, la población está muy asustada, pensando que ellos van a ser los que van a caer en esas terapias intensivas desbordadas, cuando no es así. O sea, la mayoría de la población puede llegar a tener el coronavirus, la gran mayoría puede ni siquiera sentirlo ni enterarse. El único problema que hay acá es que no se sabe cuán contagiado, se tiene miedo que la población sana, o asintomática, o aquellos que lo tienen levemente, lleguen a contagiar a los más ancianos, y esos más ancianos terminen colapsando las terapias intensivas. Entonces, hay que calmarse y pensar una estrategia que tenga 3 elementos. El primer elemento, prepararse con el tema de los respiradores, para que la trinchera no se desborde. La segunda es empezar a hacer test masivos en población asintomática. Digo masivos no para tratar de buscar cuáles son la gente que está contagiada o no, sino más bien trabajos muestrales para investigar el contagio. Hoy los epidemiólogos no tienen información sobre cómo es la dinámica del contagio, por eso ante el miedo lo primero que dicen es todo el mundo a la casa, confinamiento total. Es porque no tenemos información. Para hacer un paralelismo, digamos, así como nosotros hacemos la encuesta permanente de hogares, el INDEC hace la encuesta permanente de hogares para que midamos pobreza, para que midamos empleo no registrado, para que midamos ingresos a los hogares, deberíamos hacer una cosa más o menos similar, más chica obviamente, para tratar de ver quiénes son los contagiados, quiénes son los asintomáticos, cómo esto se comporta y tener menos miedo. Y empezar, eso daría pie al tercer elemento de la estrategia, que es lo que nos convoca acá, que es cómo hacer para que la gente deje de estar confinada, fundamentalmente aquellos que necesitan trabajar, para empezar a salir ordenadamente, para empezar a salir de manera segura para ellos y de manera segura para el resto de la gente. En Argentina, la mitad de los hogares viven de una persona que es un informal. Se entiende por informal al cuentapropista, no profesional, o bien un asalariado en negro. Esa es la gente que más está sufriendo el tema del confinamiento, porque si ellos no trabajan, no generan un ingreso. El Estado confunde muchas veces diciendo, lo vamos a ayudar, le vamos a dar 10.000 pesos. ¿Cómo comienza? Bueno, la persona que tiene asignación universal por hijo le damos 10.000 pesos. Y que se anote a alguien que es muy pobre, le vamos a dar 10.000 pesos. El problema es que el confinamiento es que no está mal darle una plata a los pobres para sobrellevar esto, pero el problema es que la gente se empobrece. El mejor ejemplo es el de los monotributistas. Se dice, bueno, el monotributista A y B le vamos a dar 10.000 pesos. Claro, pero el C, antes de que esto sucediera, tenía más o menos para ir tirando, pero ahora no tiene nada.
O sea que el C pasó a ser A, o el monotributista D, E, también se quedó sin plata. Y a ellos no se les está dando nada. Entonces creo que no hay que pensar en cómo hacerles llegar la plata, sino salir del miedo del coronavirus y empezar a pensar una salida ordenada. ¿Cómo podría ser la salida ordenada? Lo primero creo que es comenzar por los que más necesitan, que son los informales, el cuentapropista no profesional, el asalariado en negro, no sé, pueda salir con que tramite una autorización por internet, donde se le enseñe cuáles son las medidas que tiene que tomar para cuidarse, para cuidar al resto de las personas, de distanciamiento físico fundamentalmente, de limpieza, y que pueda salir a trabajar. En definitiva, ese informal es quien le va a dar los servicios a los confinados. Y el otro a las empresas, empezar a decir a las empresas que hagan estrategias de desconfinamiento. Fundamentalmente, primero, priorizar siempre el trabajo de la casa para aquellos que puedan hacerlo, y en el caso que no se pueda, bueno, que los trabajadores vayan al trabajo, darle medidas, darle herramientas disciplinarias a las empresas para que hacer cumplir, digamos, las medidas de distanciamiento físico de los trabajadores, organizar a los trabajadores para que todos cumplan el tema del distanciamiento a 2 metros, y luego también empezar a soltar las recreaciones individuales. O sea, me parece que no es muy riesgoso dejar que la gente salga a caminar, que salga a correr, que salga a andar en bicicleta, en la medida que lo haga solo, no con otros. No, estamos acostumbrados a ver en los Rosarios que van toda la manada de muchachos haciendo un entrenamiento físico. Bueno, eso no, va a haber que correr solo, porque también hace bien eso, hace bien al cuerpo humano y hace bien a la salud mental, el tema de poder hacer una gimnasia al aire libre. Y luego, bueno, ir viendo cómo esto evoluciona. Eh, Todo el mundo habla de que el pico viene en mayo, creo que es más digamos, una adivinanza más que una realidad, porque no hay muchos datos sobre cómo esto está evolucionando fundamentalmente en Argentina. Pero puede ser, digamos, que en mayo sea, también puede ser junio, justo nos toca el invierno, con lo cual esto se va a dar muchos casos de coronavirus, pero digo, no necesariamente van a ser todos con esa imagen de que hemos visto que sucedió en Italia y en España. Eh, Creo que habría que bajar el miedo, digamos, pasar de una primera fase que estuvo marcada por el miedo, por el pánico, por el susto, es decir, todo el mundo a la casa, por las dudas nos pase lo que nos pasó en Lombardía, y pasar a otra fase ya, a partir del lunes que viene, de, de mayor responsabilidad, de decir a la gente, aprendan a cuidarse y a cuidar, y así vamos a poder vivir un poco más normalmente. No hace bien esto de tener a la gente encerrada y a la economía le va a hacer muy mal. Y lo peor es poner esta cosa que dicen, primero la salud, después la economía. Lo dijo el Papa y creo que lo dijo desde el punto de vista es, no piensen en Wall Street antes de pensar en las personas, pero en el fondo la dicotomía salud-economía no está bien. El dinero que se está priorizando ahora no es la salud, se está priorizando el criterio médico, que es métanse en sus casas para no contagiarse, lo cual está bien. Pero la salud depende no solamente de las cuestiones médicas, sino también de las cuestiones económicas. Las personas que no generan ingresos se les cae la salud. ¿Por qué? Porque no tienen, antes de llegar a morir de hambre, estresa no tener dinero, estresa no saber con qué puedo comprar las cosas más básicas. Y luego, obviamente, si no las puedo comprar, va a empezar a haber problemas físicos por no comer. Pero la salud depende no solo de lo médico, sino también de las posibilidades de la gente de generar ingresos. Entonces, lo que tenemos que pensar no es la salud antes que la economía. La salud y la economía van de la mano. Y por eso es en primera instancia, ante el desconocimiento, estuvo bien el confinamiento, pero ahora tenemos que ver la forma de dar el otro aspecto de la salud, que es no dejar de perjudicar la economía de las personas. Cuando uno habla de economía, no está hablando solamente de Wall Street, está hablando, como decimos recién, de la economía de la gente común, del electricista, del jardinero, del desinfectador, del, del vendedor. Entonces, ahí deberíamos poner el hilo de decir, pasemos a una segunda fase más responsables en este combate contra el coronavirus, que sea educación e información a la gente para que pueda empezar a volver a llevar una vida normal, aún teniendo este problema. Argentina no lo va a poder hacer solo, Argentina siempre va detrás de alguien. Cuando Europa confinó, Argentina confinó.
Ahora nos estamos enorgulleciendo de que nosotros lo hicimos antes. Entonces, lo podemos haber hecho antes, pero hicimos algo que los otros estaban haciendo, lo hicimos casi como copia. Con lo cual, me parece que siempre nosotros también vamos a esperar que alguien desconfine antes, que ver cómo le va para nosotros desconfinar. Es como que somos producto de la moda. Cuando en la medida que en el mundo se empieza a desconfinar, me parece que nosotros lo vamos a hacer. Sin perjuicio de eso, creo que a partir del lunes deberíamos tener, digamos, empezar nosotros también a tener nuestro propio camino, porque esto es insostenible. La mejor prueba de que esto es insostenible es lo que pasó con los jubilados. O sea, tenemos un Estado que funciona muy, muy mal. Manda a confinar a la gente, manda a confinar gente joven, que no tenga ningún riesgo, que incluso no es para nada vulnerable al coronavirus, le manda a decir no trabajes, no estudies, encerrate, en defensa, digamos, en protección a tu abuelito, y después resulta que los abuelitos están en la calle. O sea, los sanos están encerrados y los abuelitos que son los que tienen que estar encerrados para cuidarse, en la calle. Luego se dice, no, bueno, hemos solucionado el problema, hemos puesto sillitas cada 2 metros, eso no es la solución del problema. Esa es la consagración de un Estado que no está preparado para darle buenos servicios a la gente. O sea, es imposible pensar, digamos, que el Estado pueda mantener un confinamiento de la población y mantener los medios de vida de la población cuando tenemos un sistema tan obsoleto de pago que sigue utilizando el mecanismo del dinero en efectivo, incluso para gente que ya es beneficiaria del Estado. Y peor aún, hay un montón de jubilados que cobran con, con transferencia bancaria, que tienen su tarjeta de débito y para el cajero y sacan. No se entiende ni por qué el Estado argentino tiene un jubilado que le paga con dinero bancario y a otro con dinero en efectivo. Entonces, hasta el hecho de tener un Estado que funciona muy mal, nos dice que tenemos que pasar una segunda fase de esto porque el Estado no va a proteger a un montón de gente de las consecuencias de un confinamiento, las consecuencias económicas del confinamiento. Y lo otro de enseñanza que nos deja, que nosotros siempre lo venimos diciendo, es el Estado tiene un centenar de programas sociales de asistencia a la gente, todos amontonados, todos, no se sabe quién es beneficiario, no se sabe cómo se pagan, y esto es el producto de eso también. Cuando quisieron dar la ayuda, agarraron y dijeron 10.000 pesos para 800.000 personas, y no se dieron cuenta de que se iban a solapar con los jubilados. Y eso es lo que pasó. Y, ahora, este es un programa más de los miles de programas que hay. Si uno cuenta todos los programas nacionales, programas provinciales, municipales de ayuda a la gente, son más de 100. Eh, Todos actuando de manera, queriéndole dar largo muchas veces a las mismas familias, y todos con este mecanismo de vengan acá, saquemos una foto y yo te doy la plata. Y eso es lo que sucedió acá. O sea, la gente le dijeron, bueno, me voy a buscar la plata que me van a dar justo cuando abren los bancos. Que si ustedes digamos, se lo han olvidado, pero pasaron apenas 2 meses que se lanzó el plan alimentario, de seguridad alimentaria, en donde se decía, le vamos a dar una tarjeta a las mujeres que tienen la asignación universal por hijo y tienen hijos de menos de 6 años, le vamos a dar un estipendio adicional para garantizarle la comida. Lo primero que uno pensó es, bueno, le va a mandar la plata a la tarjeta en la que le paga la asignación universal por hijo. No, le van a dar a otra tarjeta. ¿Para qué? Para convocarla, traer a la plaza, del intendente, los militantes, y ahí se le da la tarjeta, para que la persona vea quién se la está dando la tarjeta. Esa es la forma de hacer política social en Argentina, y eso es lo que entró en crisis ahora. Porque la gente, cuando fue a buscar sus 10.000 pesos, hizo eso. Me voy al banco a buscar la plata porque a mí siempre me lo dan en la mano. Entonces, me parece que la enseñanza es, hay que modernizar el Estado, muchachos, porque tener un Estado tan arcaico, además que cobra un montón de impuestos y no da servicios, cuando realmente se lo necesita, no está presente. Y hasta ahora, digamos, vamos viendo que, bueno, se va arreglando que le dan plata a uno, le dan plata a otro, pero cuando pase esto de la pandemia, la economía va a quedar extremadamente golpeada. Los países europeos pueden darse el lujo de emitir para darle a la población en medio de la pandemia. Nosotros hace 60 años que venimos emitiendo para dar a la población y por eso tenemos una economía que es crónicamente inflacionaria y ahora con esto se caen los ingresos genuinos del Estado y todo se reemplaza con una emisión monetaria, con lo cual el problema que vamos a tener de inflación va a ser bastante grave una vez que pase esto. La verdad es para preocuparse, porque ya tenemos una economía del 50% de inflación estancada, y ahora con esto estancamos más,
y emitimos, esto nos va a traer un severo problema de inflacionario para lo que viene para adelante, ¿no? Seguramente va a ser la segunda mitad de este año y con seguridad el año que viene. Y creo que en eso debemos ir pensando a ver cómo vamos a frenar semejante ola inflacionaria que se va a producir. En, por lo demás, digamos, en el tema del mercado laboral va a haber mucho desempleo. No creo que se manifieste demasiado en una alta tasa de desempleo, porque en Argentina el desempleo se manifiesta más por la informalidad, es decir, va a haber muchísimo más informalidad. El, la población digamos, va a quedar con la capacidad de ingresos muy bajas. Las grandes empresas pueden más o menos mantenerse sin vender por un tiempo, pero las empresas más chicas, incluso no digamos pymes, porque muchas veces pymes son empresas de 50, 60 trabajadores, hablamos de empresas de 20 trabajadores y menos, eh, no le va a quedar otra que empezar a decir a la gente que no está más empleada porque no tiene plata para pagarle. Eh, así que bueno, el horizonte no es muy promisorio. Me parece que estamos todos, la sociedad está como muy contenta diciendo derrotemos al coronavirus, es como si derrotemos al coronavirus, que este es un gran desafío, pero no está mirando que el coronavirus no es un gran enemigo, es muy derrotable, lo que viene después va a ser más difícil. Lo que viene es el hecho de haber frenado la economía, en una economía que se estaba frenando y que era muy vulnerable, y ponerse a emitir plata a mansalva va a tener consecuencias muy severas en términos de estancamiento económico e inflación. Bueno, si ustedes quieren, digamos, pueden más o menos hacer las preguntas y vamos Claro, interrelacionando. claro. Extremadamente interesante el arranque, Jorge. En este falso trade-off, esta falsa dicotomía entre economía y salud, ¿por qué crees que todavía hay tan pocas voces como esta, como la tuya, como lo que acabas de decir? ¿Por qué todavía es tan políticamente incorrecto decir, ojo muchachos, porque se viene un costo económico que también se va a pagar con salud y con vidas? ¿Por qué es tan homogéneo el discurso tanto en los medios como en la política? Porque los argentinos, cuando le aparece un desafío colectivo, se unen mucho, se cierran las grietas, no hay ni de izquierda ni de derecha, ni de Boca, ni de River, ni de Central, ni de Newell's, y están todos detrás de ese desafío. Eso fue la guerra de las Malvinas, eso fue el Mundial de Fútbol, eso fue el Mundial de Básquet. Cuando jugaba el domingo, que jugaba la final la Argentina-España el año pasado, el país estaba como está ahora, vacío, estaba todo el mundo en la televisión mirando. Y esto es lo mismo, entró que el coronavirus es algo que nos tenemos que juntar todos los argentinos para luchar contra eso y concentramos todas las miradas en eso. Y nadie quiere escuchar decir, che, me esperen un poco, en una de esas son molinos de viento. No, no. Primero quieren derrotar al molino de viento para después, bueno, encontrarse con lo que va a venir. Los argentinos además nunca se caracterizaron por ser buenos previsores. Sí. Eh, Hay un punto que vos mencionaste al arranque de tu locución, que es que empezamos con un nivel de miedo muy arriba. Ahora, el pasar a esta segunda fase, que a mí me parece que es muy necesario, como vos lo expresás, va a implicar, bueno, bajar a la gente de un miedo que se ha insuflado, que es fuerte. Entonces digo, hoy está sucediendo que los empleados no quieren ir a trabajar, muchos aprovechan, digamos, pero el intendente Hapkin en Rosario tuvo que hacer un llamamiento esta semana para decir, muchachos, necesitamos que vayan un poquito a su puesto de trabajo porque además son empleados públicos. Ha pasado también incluso con personal de salud, que, bueno, que dado el riesgo prefiere guardarse en la casa. Digo, va a costar también llevar a la gente a que vuelva a trabajar, ¿no? Sí, sí, porque hay gente que se asusta de verdad. Y entonces va a decir el lunes, yo no salgo de acá. O sea, la verdad que me da miedo, me parece que están improvisando, así que yo me quedo en mi casa. Y definitivamente va a costar. Bueno, hay gente que necesita salir. Yo creo que esa va a salir, va a querer ir a trabajar, va a querer ir a correr, va a querer andar en bicicleta. Y hay otra que, si bien necesitan salir, quedó muy asustada, con lo cual va a llevar un tiempo sacarlo. Por eso, el otro aspecto también que tiene el confinamiento, el encerramiento, es que hace mal a la cabeza. O sea, produce inconvenientes en la salud mental de personas vulnerables a eso.
Bien. Mientras tanto, le aviso al que quiera formular una pregunta que active su micrófono y me pida la palabra. Te hago una más, mientras tanto, Jorge. La pulsión entre informalidad y flexibilidad laboral, algo que también los argentinos nunca entendimos del todo, que entre otras cosas lo que debería cambiar en Argentina sería tener esquemas laborales un poco más flexibles, ¿no? Eso entre otras cosas, provocaría que tengamos mayor formalidad. Sí, en realidad la alta informalidad es como una respuesta a la alta rigidez de la legislación Exacto. laboral. En definitiva, uno tiene dos mercados: el mercado de la rigidez laboral, donde las grandes empresas lo cumplen a rajatabla, que es el 40%, y el otro 60% es la informalidad, donde hay flexibilidad de hecho. De todas formas, pensando ahora en el 40%, donde hoy tiene una alta rigidez, yo creo que hay que dejar de hablar de una flexibilización laboral desde el punto de vista legal, porque hay mucha resistencia de la gente, de los medios de comunicación, de los propios políticos. O sea, un diputado, un senador en una mesa de café te lo acepta, pero después sentado allí no lo quiere hacer. E ir a un modelo más como lo tienen los alemanes, que lo hicieron copiar a los españoles en medio de la crisis en 2012, que es el de descentralizar la negociación colectiva por acuerdo entre el empresario y los trabajadores. Si la mayoría de los trabajadores está de acuerdo en negociar un convenio a nivel de empresas, incluso a nivel de pyme, lo que tiene que hacer es se presenta, digamos, el empresario y los trabajadores del Ministerio de Trabajo, en la autoridad laboral, y piden desengancharse del convenio sectorial. Es como decir, digamos, hoy uno tiene que cumplir con un convenio colectivo de trabajo sectorial. Si la empresa quiere tener su propio convenio, puede acordar con los trabajadores, desengancharse, los trabajadores tienen que estar de acuerdo y poder desengancharse. Si los trabajadores dejan de estar de acuerdo, vuelve a aplicarse el convenio sectorial. Esa sería una forma de ir hacia un mecanismo de relaciones laborales más modernos y de mayor diálogo. En el sentido de decir, va a haber flexibilización en la medida que los trabajadores entiendan que está esa necesidad y que manifiesten el acuerdo de hacer un convenio de trabajo más flexible que el que tiene a nivel sectorial. Bien. Alberto Medina Méndez, puedes activar el micrófono y formular la pregunta. No, simplemente preguntar si no se considera la posibilidad de una flexibilización a la hora de digamos, empezar a flexibilizar federalmente y no centralizadamente como se está hablando ahora, si los gobernadores y los intendentes no tendrán, Consejo Deliberante y asambleas provinciales de por medio no tendrán que tener la potestad de generar normas locales que permitan que cada economía regional se habilite parcialmente. Bueno, un método sería como el que dije recién, o sea, la posibilidad de que las empresas puedan desengancharse del convenio sectorial. El convenio sectorial es el que se negocia en Buenos Aires y el que se aplica, como usted bien dice, en todo el país. Entonces, me parece que el camino sería autorizar o permitir que las autoridades laborales provinciales puedan autorizar el desenganche de una empresa del convenio sectorial en la medida que los trabajadores estén de acuerdo y quieran negociar un convenio de empresa. Esa sería la forma de federalizar, digamos, el tema de la negociación colectiva y, como ustedes dicen, o sea, de flexibilizar un poco las normas para que cada empresa pueda garantizar su sustentabilidad. Sería eso, o sea, darle a la autoridad provincial, a la autoridad laboral provincial, la posibilidad de autorizar desenganches de las empresas de su localidad para que negocien a nivel de su propia empresa. Me preguntan por las pymes y los repro, si sirven para algo, cuán automáticos son. Bueno, el último anuncio es que para empresas de menos de 100 trabajadores, el último decreto, perdón, ya está sancionado, menos de 100 trabajadores se les va a subsidiar el pago de salario, a las más chicas el 100% hasta el salario mínimo vital móvil, luego hasta 60 le van a pagar el 75% del salario mínimo vital móvil y luego el 50%. Las que tengan más de 100 trabajadores, está el repro. Hasta ahí uno dice, bueno, el diseño parece bueno. El tema es que no hay automaticidad. Es el Estado el que elige a dedo quién es el que tiene el beneficio y quién no. Ciertamente que el Estado toma esta acción, puede decir, no le puedo dar a todo el mundo porque no me va a alcanzar la plata. Pero cuando dejan de ser automáticas las cosas, las soluciones pasan a ser bastante parciales. Es muy común en la Argentina de que los diseños no son malos, pero luego la burocracia es lo que lo hace malo. Y bueno, y esto me parece que va a pasar ahora. O sea, esto de que le van a subsidiar el pago de salarios a las empresas de menos de 100 trabajadores, van a ser solamente algunas, no todos.
Vinculado con eso, ¿cómo ves la centralización de las compras de respiradores e insumos vinculados con los respiradores por parte del gobierno federal? Hay bastante miedo en las provincias de que se reparta con un criterio, llamémoslo, político. Sí, el tema de la centralización de las compras comenzó con el tema de los insumos para hacer los test. En un comienzo se dijo a las empresas proveedoras de test no vendan insumos al sector privado, sino vendan al Estado. Y lo hicieron, me parece, por la idea de que la gente, para que no haya una anarquía de test, ¿no? Para que la gente compre paga, se ponga a hacer test para sí mismo. Y me pareció correcto, es decir, no, bueno, si estamos en una pandemia, preservemos los insumos más esenciales. Pero ya una vez entrada la pandemia, tenemos que haber ido a un esquema mucho más coordinado, entre decir, nosotros tenemos un impotente sector privado en la salud, bueno, que también ayuden al sector público, por ejemplo, a hacer el tema de los test. Obviamente coordinado, digamos, el Estado tiene que decir a quién sí, a quién no, pero no tiene mucho sentido tener toda una infraestructura instalada para hacer test en el sector privado, que no puede hacer test porque no le venden los insumos. Y en ese marco cae este tema de los respiradores. Es decir, el Estado lo que dice es, bueno, así como hicimos lo de los test, me parece que el Estado tenga el monopolio de la compra de respiradores y que vaya asignando en función de las necesidades. Digamos, si el sector privado va por sí mismo a comprar respiradores junto con el Estado, obviamente que puede haber cierta anarquía, puede haber aumentos de precios, puede haber temas. Lo que quiero decir es, no me parece muy desatinado en un momento tan crítico que el Estado quiera coordinar el tema de la provisión de respiradores, pero sí es muy arriesgado de que el Estado termine asignando a dedo. No, sin llegar a que sea por preferencias políticas, es simplemente que el ser humano es falible y erra. En definitiva, el ser humano está en Ciudad de Buenos Aires y posiblemente va a priorizar siempre lo que está más cerca de ellos. Y no va a llegar a tiempo o va a causar inequidades en la entrega, por ejemplo, de respiradores en lugares más alejados. Creo que habría que hacer un esquema de coordinación desde el Estado por el tema de respiradores un poco más flexible para que los proveedores puedan llegar a todos los prestadores médicos públicos y privados. Yo creo que digamos, las autoridades sanitarias son muy conscientes de que se necesita el sector privado para hacer frente a esto, porque la mitad de la gente, y más de la mitad de la gente, se atiende en el sector privado de la salud. El tema, bueno, me parece que tiene miedo con los cuellos de botella, pero muchas veces, cuando el burócrata quiere entrar a prevenir el cuello de botella, lo termina provocando. Creo que ese es el miedo que está bien. Y en este sentido, este connato de estatización del sistema de salud, ¿cómo lo lees? Creo que más que estatización, en el sentido de que esto sea así como IPF, que entra un funcionario público y se hace cargo de la clínica, es más bien esto de poner al sector privado a disposición o bajo las órdenes de la Autoridad Sanitaria Nacional, del Ministerio de Salud Nacional. Digamos, en medio de una crisis así, ¿no? Yo creo que no hace falta decir se va a estatizar el sector privado, porque el sector privado solo se pone debajo de la autoridad central, digamos, de la autoridad sanitaria. Yo lo podría, el ejemplo de Rosario, cuando fue el tema de la explosión, del escape de gas, donde el sector privado de la salud no necesitó ninguna amenaza ni nada para ponerse debajo del ala de la autoridad provincial, y le dijeron, manden los enfermos a las clínicas, entran, los curamos y después vemos el tema de la plata. Bueno, es lo que se necesita, y yo creo que a eso apunta el Ministerio de Salud Nacional. Lo que pasa es que ciertos medios de comunicación, obviamente, que son de centro izquierda, le pusieron estatización, pero no es estatización, me parece que el tema el trabajo junto, pensando primero en salir del problema y después vemos cómo esto se paga. El tema es que el Estado Nacional, cómo se paga después, no es como el Estado de Rosarino. Entonces, ese es el miedo que también provoca el sector privado, diciendo, ok, ayudamos, pero ¿sabe cuánto va a costar esto? Bien, tengo a Enrique Arduino, que tiene una pregunta. Enrique, ¿puedes activar tu micrófono?
Te escuchamos, Enrique. ¿Me escuchás ahí? Sí, te escuchamos. Escuchamos. Quisiera preguntarle por qué se eligió asustar a la gente, porque se asustó a la gente con el modelo italiano y no se trató de ver un modelo taiwanés o un modelo de Corea del Sur, sabiendo que el 80% de la gente que se está muriendo en Italia se está muriendo por la condición preexistente de tener los pulmones dañados por tener la mayor fábrica de asbesto cemento entre Turín y Milán, que ya todos tienen mesotelioma y los que no tienen daños graves en los pulmones. Entonces llegan a una situación como esta y se mueren. ¿Por qué eso no se explicó por el gobierno argentino? Porque eso es lo que realmente, dicho por los mejores epidemiólogos, es lo que está produciendo la muerte en Italia y no el coronavirus. Yo quisiera saber qué piensa él de esa posibilidad de que los gobiernos informen lo que le conviene y no la realidad de la situación. Sí, coincido con usted, digamos, de que fue muy apresurado lo que se tomó acá, o sea, el tema de mirarlo de Italia y pensar que se nos iba a ocurrir lo mismo. En el momento que se tomó la decisión, me da la impresión que no estaba esta información correcta que usted señala de que los pulmones de los italianos en Lombardía están dañados, digamos, por otras cuestiones laborales. Recién ahora es que empezó a salir, digamos, no sé si a salir, pero sí a diseminarse, y la gente a conocerlo, diciendo, bueno, había antecedentes severos, digamos, de problemas pulmonares en la región, pero, digamos, creo que se fue a la medida más extrema porque es más fácil. O sea, poner miedo a la gente para encerrarla. Y el argentino, digamos, es bastante proclive a asustarse y a ponerse a disposición del Estado. No se fue por una solución como la asiática, Taiwán, Corea, Japón, Singapur, porque acá no se está preparado para eso. O sea, los asiáticos tienen problemas recurrentes de viruses. El SARS 2003 fue ahí, y fue en el 2009 otro, y en el 2015 Corea tuvo un brote, que obviamente lo controló rápidamente. Entonces ellos tienen en el Estado unidades de cuidados epidemiológicos que son muy profesionales y que actúan muy rápidamente. Entonces, apenas salió lo del coronavirus en diciembre en China, Taiwán, Hong Kong, Corea, rápidamente movieron sus unidades epidemiológicas y fueron a hacer los testeos en población asintomática para poder controlarlo, y lo controlaron. Entonces, en Europa, como no están acostumbrados a tener este tipo de brotes, no tienen esta capacidad de reacción, y nosotros Argentina menos. Por eso es que, digamos, tenemos un Estado arcaico en donde la única forma que puede apelar a hacer soluciones es poniéndole miedo a la población, diciendo, mira lo que está pasando allá, y todo el mundo la cae y la gente queda como atrapada de la voluntad del Estado. Adriano Mandolesi, tenías una pregunta, puedes activar el micrófono. Sí, ¿qué tal, Jorge? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, justamente hablando del Estado arcaico, me pregunto, ¿qué rol debería jugar el empleo público en esta situación? Y si no habría que aprovechar esta oportunidad para cambiar la gestión del empleo público, tanto a nivel nacional como en las provincias, donde ahora vemos que por la caída de recaudación fuerte hay una situación realmente compleja a nivel municipal y provincial. Sí. Digamos, lo primero es que es como si hubiese habido tomar y dar de nuevo, ¿no? Por el tema del empleo público, porque, digamos, si todo el mundo se fue a la casa, ahora es más fácil saber quiénes son los esenciales, quiénes no. No hablo de esenciales de la crisis, sino quiénes son los empleados públicos que dan un servicio a la comunidad y cuáles son los que son prescindibles. Con lo cual uno podría empezar a pensar de que puede hacer un plan, digamos, de reforma del empleo público o de reforma del Estado a partir de que cuando salgamos de esto, máximo cuando no va a haber plata. Entonces se puede hacer un plan de retiro voluntario, no sé, mucha gente que es redundante, bueno, se le paga el salario por un año y queda en su casa. O sea,
en su caso, si no, digamos que vaya a buscar otro trabajo, por ejemplo. Entonces, me parece que puede ser una oportunidad desde el punto de vista para reformular, digamos, para modernizar un poco el Estado en términos de gestión del recurso humano. Eh, y además, obviamente, me parece que va a ser necesario porque el déficit fiscal va a ser enorme. Entonces, pues, posiblemente estemos en una oportunidad de ordenar el Estado. Ah, perdón, tenía el micrófono cerrado. Me preguntan por los impuestos y puntualmente por lo que crees que va a pasar con el campo y las retenciones. También complicado, digamos. Digamos, es simple, digamos, en este país siempre estamos cuestionando a la gente del campo porque tiene mucha plata, pero a la gente que apela al Estado cuando necesita plata. No creo que esto vaya a ser una excepción. Me parece más que peor. Y en el tema de los impuestos, eh, digamos, nada, hay que volver a pagarlos cuando vuelva la actividad. A medida que no hay actividad, la gente obviamente no puede pagarlos. O sea, no hace falta que el Estado diga no los paguen. La gente no lo va a pagar porque no tiene plata. Y cuando digamos, una familia lo primero que hace es comprar alimentos, necesidades básicas y después pagará el inmobiliario. Y una empresa lo primero que hace es tratar de pagar los salarios, pagar los proveedores, mantener su empresa y los impuestos para más adelante. Ese es el problema, digamos, de no pasar una segunda fase un poco más flexible en el confinamiento para volver a hacer funcionar la actividad económica, porque directamente la gente no va a pagar los impuestos y todo el ingreso del Estado va a ser emisión monetaria. Y entonces puede ser un problema muy severo de inflación. Una más coyuntural es cómo lees este default técnico de deuda bajo ley argentina. Lo que pasa es que el tema deuda es como que no hay otra. O sea, un Estado que no tiene plata ni siquiera, digamos, para pagar su propio salario o para ayudar a la gente que va a tener que emitir para eso, ponerse en este momento a pagar deuda es, no sé, hasta contradictorio. Obviamente, creo que el tema deuda hay que darlo por perdido. O sea, es una deuda defaulteada y va a haber que reprogramarla con un Estado muy debilitado, una capacidad de repago muy, muy baja. Digamos, el Estado en tema de deuda es un acreedor que está quebrado. No hay concursos en la legislación de los países, pero es como si fuese un concursado que va hacia la quiebra. Bien. Y esto es más apocalíptico. ¿Inflación de 3 dígitos o hiperinflación? Si uno no quiere ser Sí, agorero, sabiendo que es futurología, ¿no? Pero tampoco, digamos, yo era estudiante de economía cuando fue la hiperinflación en el 89 y fue feo, pero es casi como esto de la pandemia, ¿no? Una situación muy especial y se puede sobrellevar. En aquella época las inflaciones de 3 dígitos, las inflaciones de 2 dígitos eran mensuales. Realmente por la hiperinflación, la inflación fue de 4 dígitos, ¿no? Anual, ¿no? Más de 1000%. Ojalá que no, ojalá que no, ojalá que sea de los dígitos. ok. Bueno, creo que ya hemos concluido con las preguntas. Estas van medio por el mismo sentido. ¿Por qué, Antonio Caro dice, ¿por qué nadie habla de bajar por 3 meses, por ejemplo, los salarios públicos? Creo que eso ya lo has contestado. Garrett nos dice, el gobierno nacional ya eligió el culpable de la crisis económica con el potencial impuesto a los que entraron al blanqueo y ese calificativo de miserables a los empresarios. ¿Te parece que es así? ¿Que vamos en medio a una mayor profundización de la grieta? Lo que pasa es que cuando salgamos de esto, del tema de la pandemia, y nos encontremos con un problema muchísimo mayor que va a ser el problema económico, y sí, los políticos tienden, cuando no ven salida, tienden a buscar los culpables. Generalmente el culpable es el empresario, el campo, el que tiene plata. Entonces, creo que vamos a ver mucho de este relato. De culpable de todo esto son los que no quieren poner la plata. Pero bueno, no creo que sea grave. No más grave de lo que ya estamos acostumbrados. Ok. Bueno, Jorge,
Ya estamos en tiempo cumplido. La verdad que ha sido extremadamente gráfico e ilustrativo. Te agradecemos muchísimo. Probablemente te volvamos a molestar en el futuro. Por supuesto, a disposición. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos, gracias por participar. Les recuerdo, la próxima reunión que vamos a tener va a ser este miércoles con el médico psiquiatra José Abadi y vamos a charlar un poco sobre cómo se sobrellevan las ansiedades y demás cuestiones de este aislamiento que esperemos dure poco. Así que gracias a todos y nos vemos la próxima.